Mamá, ¿dónde está papá? Algo no va bien. La máquina sigue funcionando y ya está oscuro. ¿Vale? De verdad, algo no está bien. Entonces le llamé por teléfono y salió la señal de error, y supe que ahora sí que algo iba realmente mal. Los otros niños le acercaron. A través del cobertizo le buscamos por todas partes. Apagamos la máquina y yo sabía que no era buena señal. Consuelo en lo incomprensible. Una tarde de sábado de 2021, mi entrevistada perdió a su amado esposo en un trágico accidente laboral. Pero que incluso en un momento así, cuando sientes que todo se desmorona, aún puedes experimentar la cercanía y el consuelo de Dios de una manera real. De eso trata la historia de hoy. Bienvenidos a una nueva publicación. En Wunder heute te erfahre. Y una muy cálida bienvenida, Regula, a esta conversación. Buenos días, Andreas. Estoy satisfecho. Regula, es realmente indescriptible una historia así. Gracias por permitirnos participar. Y ya hemos hablado de antemano. Me estoy conectando ahora mismo. Cuando te miras hoy, te das cuenta de que fue hace 4 años. Estás radiante. Eso es casi increíble. Comenta algo al respecto. Sí, estoy infinitamente agradecida a Dios por habernos sostenido y porque hoy puedo brillar. Sí, realmente es un milagro. Cuéntanos un poco más sobre esta historia. Fue, como he dicho, un sábado por la tarde. Estabas haciendo la comba. De alguna manera tenías una pequeña corazonada de que algo era diferente a lo habitual. Cuéntanos un poco más, también sobre tu familia. Exacto. Bueno, primero quizá me gustaría decir que teníamos un matrimonio feliz. Estuvimos casados durante 27 años y tuvimos 4 hijos maravillosos. Por supuesto, hoy todavía los tengo. Exacto. Todos estaban aún en formación y en casa. Y yo trabajaba bastante fuera de casa. Llevábamos juntos una explotación agrícola y sí, nos ayudábamos mutuamente. Éramos un equipo maravilloso. Exacto. ¿Y después? ¿Estabas haciendo la compra? Y en realidad también querías comprar flores. Me lo contaste en la charla previa. Y entonces ocurrió algo. Cuéntanos qué pasó en ese momento. Exacto. Yo iba de camino comprando flores para poner delante de la casa. Y cuando puse las flores en la cinta transportadora, tuve la impresión, como si alguien dijera, esas no las necesitas. No las necesitas. Y me quedé desconcertada. Pensé, ¿eres tú? ¿Quién es? ¿Qué significa eso? Y no podía volver a quitar todas las flores delante de la cajera, así que las compré igualmente y me quedé bastante insegura, preguntándome qué habría sido eso. Y le pregunté a Dios, ¿tengo que irme a casa? ¿Cuál es el problema? Y entonces pensé, sí, otra vez tienes miedo o algo así. La mente empezó a intervenir. Y ahora sigo con mis compras. Todavía voy a ir al Migros y tengo que hacer mis cosas allí. Y entonces iba por ahí. Lo hice todo hasta que llegué a casa. Y cuando llegué a casa, mi hijo menor me preguntó, «Oye, mamá, ¿dónde está papá?» Y le dije, «Sí, él está en foto, preparando cosas para las vacas». Luego entré y guardé mis compras. Entonces él dice, «Pero mamá, algo no va bien. La máquina sigue funcionando y ya está oscuro». Entonces le dije, «Vale, voy». Y de verdad sentí en mi corazón que algo no estaba bien. Entonces le llamé por teléfono y el teléfono responde de manera diferente cuando está estropeado que cuando simplemente comunica. Y apareció la señal de que estaba estropeado y supe que ahora sí que algo iba realmente mal. Y en realidad ya temía que algo muy grave había pasado. Entonces fui con mi hijo intentando no mostrar nada. Los otros niños se vieron. Atravesamos el granero, le buscamos por todas partes. Apagamos la máquina y yo sabía que no era buena señal. Luego intenté distraer a los niños de alguna manera. Está bien, fui a buscar a mi vecino y le susurré, ¿puedes ayudarme? Luego atravesamos el granero y yo ya lo sabía. Para nuestro horror, le encontramos muerto en el carro mezclador de pienso. Es inconcebible cuando uno escucha algo así. ¿Cuál fue tu primera reacción, tanto como esposa como también como madre?
Sí, por supuesto que es un shock enorme. Y también uno funciona un poco como por inercia, siguiendo un esquema. No sé muy bien cómo decirlo. Pero lo único que intenté fue abrazar a mis hijos. Y luego fuimos juntos a Gatofina. Ahora sabía que ya no podía ayudarme. Es demasiado tarde. Y luego, cuando fuimos a la cocina, lo único que pudimos hacer fue gritar el nombre de Jesús. ¡Jesús, ayuda! ¡Jesús, ayuda! Es que uno ni siquiera no encuentra palabras para una oración bonita ni nada parecido. No, simplemente Jesús, ayuda. Y ese fue nuestro grito. Los otros niños, que en ese momento no estaban allí, también vinieron. Y así oramos juntos alrededor de la mesa de la cocina. Bueno, ahora nos damos cuenta de que sois una familia creyente y esa fe sostiene. Eso también se notaba entonces. Quiero decir, luego vinieron la policía, el equipo de emergencias, se movilizó todo. Y entonces también hay que saber cómo manejar todo eso. Exacto. En ese momento sentí o sabía que ahora se iba a desatar un gran avispero por todas partes, como mencionas. Había diferentes unidades de rescate, unas 10, con helicópteros y todo tipo de recursos que se movilizaron, además de varios parques de bomberos. Y así sucesivamente. Simplemente fue un despliegue enorme. Y yo sabía que ya no podía ayudar en nada. Y ahora ellos tenían que encargarse de todo eso. Y yo simplemente estaba en la cocina con mis hijos. Y oramos y oramos y oramos porque simplemente no sabíamos qué más podíamos hacer en ese momento. Y eso para mí también es un milagro, tengo que decirlo. Esto es en Wunder heute TV, que en una situación así, cuando realmente sientes que todo se desmorona, puedas sentir que este Dios, este Jesucristo, está muy cerca, real, presente, con su consuelo. Y eso también fue impresionante. Del equipo de apoyo vino incluso una pastora a vuestra casa. ¿Y cómo lo vivió ella? Sí, Exacto. En nuestra impotencia estábamos simplemente en la cocina y gritábamos a Jesús. Y ella vino a nosotros, se presentó y nosotros no podíamos decir nada. ¿Qué íbamos a decir? Y ella tampoco. Así que simplemente orar juntos y orar a Dios. Y estábamos simplemente agradecidos de estar en esa atmósfera de oración. Y de repente se levantó y dijo que no podía ayudarla en absoluto. Y yo ni siquiera sabía exactamente a qué se refería. Y empezaron a caerle lágrimas por la mejilla. Y dijo, no puedo ayudar en nada. Hay una atmósfera así. Mejor me voy fuera. ¿Quién puede necesitar mi ayuda? Entonces simplemente se fue de nuevo. ¿Salió? Mi hija me miró y dijo, pero mamá, ¿quién ha consolado exactamente a quién ahora? Y así, en realidad, todos estábamos muy sorprendidos. ¿Qué está pasando exactamente? También los equipos de rescate fueron entrando poco a poco y contaban lo que estaban haciendo en ese momento, cuál era su plan. Y luego también nos confirmaron que en una situación así suelen experimentar miedo y pánico, pero que aquí había una paz sobre todo. Y eso también lo sentimos, que aunque estábamos completamente conmocionados y el dolor era inmenso, al mismo tiempo sentíamos cómo estábamos sostenidos y no caíamos en el abismo. ese es un aspecto. Perder al esposo querido, los niños, al padre. Pero ahora esto tiene que seguir adelante. Eso significa que las vacas estaban allí, querían comer y había que seguir adelante, en la granja. Y eso, creo, es la otra dimensión. Has dicho que uno simplemente actúa o reacciona entonces. Pero también allí pudiste experimentar milagros, que alguien intervino muy rápidamente. Cuéntanos un poco más sobre esa historia. Sí, exacto. En realidad, recibí muchas solicitudes. Por supuesto, llovieron las ofertas porque también salió en los medios ya que fue tan trágico. Y también fue difícil. Solo tenía que decirle a Dios, muéstrame, ¿a quién debo tener en cuenta ahora? ¿O a quién debo incluir? ¿Qué tienes planeado? ¿Cómo te gustaría que siguiera esto? Pero en el fondo siempre le decía a Dios, esto no puedo, esto en este caso no puedo, esto me sobrepasa, no puedo trabajar fuera y al mismo tiempo cuidar de 60 animales, gestionar toda la finca, ocuparme de todos los niños. Aunque ya son adultos, una sigue siendo madre y quiere consolarlos. No quieres que un hijo esté sentado en su habitación solo llorando. Y querías estar a la altura de todo. Eso es. Entonces llegó una solicitud de un hombre que se presentó
Ya le conocía de antes, pero no tan personalmente. No sabía exactamente quién era. En cualquier caso, vino a casa y supe que tenía que dejarle entrar. Así que lo hice. Le enseñé la finca. Y cuando paseábamos por la finca, de repente vi que los animales estaban realmente de pie, en medio del estiércol. Me di cuenta enseguida de que el sistema de limpieza de estiércol se había averiado y estaba roto. Sabía que si no llegaba ayuda de inmediato, y si por la noche lava, mañana sería un desastre y los desagües se atascarían, así que sabía que era urgente. Intenté manejar la situación, pero me di cuenta de que ni siquiera sabía si tenía un problema mecánico o uno eléctrico. ¿A dónde tengo que acudir siquiera? Me sentía bastante impotente en ese momento, sobre todo porque mi marido era electricista. Y ese fue el punto de dolor en el que, por dentro, miré a Dios y le dije, ¿ves? Yo no puedo con esto. Es como si pudieras buscar a otra persona para este tipo de trabajo, pero no a mí. Así es como me sentía, más o menos. Pero ¿sabes qué no me di cuenta? En ese momento, que el hombre que vino de repente tomó el mando y dijo, «Regula, ¿dónde están los cuadros de fusibles? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello?» Pero al mismo tiempo, en realidad, yo tenía que estar en una reunión. Y en mi impotencia, simplemente le enseñé todo y le dejé solo. Tenía que ir a la reunión. La reunión también fue muy intensa para mí. Me olvidé por completo de que él seguía en el patio. Cuando volví de la reunión, de repente volvió a la puerta de casa y dijo, «Regula, todo vuelve a funcionar y me he olvidado completamente de ti ahí fuera». ¿A qué te dedicabas antes en realidad? ¿Cuál era tu profesión antes? Le pregunté entonces, porque me di cuenta de cómo había podido manejarlo. Y entonces me dijo, «Soy electromecánico de formación». Y yo no sabía si tenía un problema eléctrico o mecánico. Y en ese momento sentí como si Dios me dijera, ¿ahora crees que soy capaz de proveer para ti? Ya te había puesto al mecánico y al electricista en el patio, antes de que te dieras cuenta de que tenías un problema. ¿Confías en mí ahora? Y yo estaba como en una atmósfera tan sagrada que dije, Señor, lo siento. De ahora en adelante quiero confiar en ti, en que puedes sostenerme en esta situación que para mí parece imposible. Y él te sostuvo, también sostuvo a los niños. Pero me puedo imaginar algo así, y cuando además escuchas cómo ocurrió el accidente, uno tiene esas imágenes una y otra vez que te sobresaltan. ¿Cómo fue eso para ti, mujer? De hecho, profesionalmente se habla de experiencias traumáticas. Y hoy estás aquí, una mujer radiante. Regula puede decir que Dios puede sanar cualquier trauma. Y cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Qué te ayudó para que no tuvieras ataques de pánico? O esas imágenes, incluso imágenes horribles, que aparecen y de repente dejaron de aparecer. ¿Cómo sucedió eso, Rebuna? Sí, exacto. De hecho, era así, que a veces me despertaba sobresaltada por la noche. Y él cae en la máquina. Y yo no sabía cuántos dolores seguía teniendo. Para mí eso fue tan horrible. Simplemente un horror, esa idea. Y eso realmente me sobresaltaba algunas noches. Pero llegó un momento, pasado un tiempo, era Semana Santa, estaba en un servicio religioso. Y allí tenían como una especie de paseo de oración. Se podía ir de una estación a otra y simplemente preguntar a Dios qué quería decir qué. Y yo estaba bastante perdida y pensaba, en concreto, ¿qué hago yo aquí? Y había una estación donde había una placa. Y en esa placa ponía, «Nunca llego tarde». Y entonces volvió a mí el impacto de ese accidente. Y de mí solo salió, «Dios, ¿de verdad no llegaste tarde?» Él cayó en la máquina. Y en ese momento tuve como una visión. Dios me llevó como en un sueño despierta, o se podría decir como en una película viva, a ese lugar donde él trabajaba. Eso estaba encima de la máquina, arriba, en el granero. Desde fuera no había acceso. Y yo estaba como en una película, con el guión, de espaldas a la pared en el granero. Y le observaba mientras preparaba la comida para los animales. Y de repente vi cómo se desplomaba y dentro de mí sentía el shock. Ahora va a caer en la máquina.
Y de repente vi en ese momento cómo un hombre atravesaba la pared cerrada, me miraba, avanzaba y tomaba a mi marido en brazos. Y con él en brazos simplemente volvió a atravesar la pared cerrada. Me miró, era un hombre completamente normal. No sabía quién era. Y simplemente salió de nuevo con él en brazos, atravesando la pared cerrada. Y entonces me quedé sola en el suelo. Y supe que en esa imagen él en realidad no había caído nunca en la máquina. Pero físicamente yo sabía que estaba en la máquina. Y ahí empecé a darle vueltas y vueltas en mi cabeza. Y de repente me di cuenta de que cuando el espíritu y el alma abandonan el cuerpo, entonces uno está muerto. Y entonces, de repente, me doy cuenta de que él debió de tener algo antes. Y a causa de eso, murió. Y debido a la caída, el cuerpo acabó cayendo en la máquina. Así que, en consecuencia, nunca sintió dolor. En realidad, no murió por culpa de esa máquina. Y eso fue para mí una auténtica liberación, porque sabía que Jesús simplemente se lo había llevado a casa. Él nunca sufrió. Y desde ese momento me sentí tan liberado. Desde ese momento nunca más tuve una pesadilla, nunca más. Tuve que trabajar exactamente en ese lugar, solo 14 días después. Y pude ir allí y trabajar, incluso cubrir el suelo. Para mí era como si fuera otra historia. Estaba completamente curado de ese trauma. Eso es tan impresionante. Me parece que también es tan amoroso por parte de Dios que lo haya mostrado de esa manera. Y de la misma forma, eso también fue sanado en ti. ¿Cómo fue con los niños? Quiero decir, ahora has tenido una experiencia muy especial que seguro también compartiste con tus hijos. Pero, ¿cómo fue con tus hijos, con los 4 niños? ¿Cómo lo afrontaste? Sí, cada uno de ellos tuvo un camino completamente distinto. Dios es muy individual. Pero por supuesto me preocupaba más que nada por todos los niños, pero el más pequeño solo tenía 16 años. Y justo antes había sido la época del coronavirus. Y tenían una relación muy estrecha. Habían trabajado juntos, mi hijo menor y mi marido. Y sentía que el dolor de la pérdida para él era simplemente indescriptible. También para los demás, pero especialmente me preocupaba el más pequeño y sentía compasión por él. Y cuando ocurrió el accidente, él ya la mañana siguiente, a mí me llevó más tiempo, pero él tuvo un sueño. Y vino a mí a la mañana siguiente y me dijo, mamá, mamá, he soñado. Y vi la esperanza en sus ojos. Entonces me dijo, mamá, he visto a papá. Está en el cielo con Jesús. Está bien. Mamá, y lo he visto todo. Desde la perspectiva de un pájaro. Y he visto cómo había ángeles por todas partes. ¿Sabes, mamá? Allí, allí y allí, donde estábamos nosotros y donde estaban los otros vecinos, en todas partes había ángeles. Mamá, todo va a salir bien. Y eso me lo contó una noche después del accidente. Y yo sabía que algo así solo lo puede decir si realmente ha tenido un encuentro con Dios. Eso me consoló mucho. Lo creo. Y es mencionar cielo. Y creo que eso también es muy, muy importante, que nuestros espectadores también lo escuchen. Esta vida aquí es finita. Hay una vida después de esta vida terrenal, esa vida eterna. Y luego ver que papá o tu marido está en el cielo. Él está bien. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! No es un consuelo barato, es un consuelo verdadero. Y eso pudisteis experimentarlo como familia entera, poco a poco. También hubo otros milagros. Pienso también en milagros financieros, como gestionar una finca así. Lo has dicho, en realidad totalmente sobrepasada. Pero Dios puso personas a tu lado. Como goloides, solo puedo decir que queremos dar la gloria a Dios. Él te ha sostenido a ti, os ha sostenido a vosotros. Ahora, si alguien ve esto, sabemos que ese es el consuelo que solo Jesús puede dar. ¿Qué les recomendarías a esas personas que han pasado por una experiencia algo traumático? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál sería un primer paso para quienes quizá digan, yo ni siquiera conozco a ese Jesús del que habla Regula? ¿Es eso siquiera posible? Y dime, ¿qué consejo les darías tú ahora para su largo camino?
Sí, quizá puedo añadir que yo también experimenté, cuando estaba de pie junto al ataúd, que Jesús realmente me mostró algo muy especial. Ahí surgió todo ese Dios, ¿por qué? Ese sentimiento lloró, y eso lo viven muchas personas. ¿Por qué? Y yo estaba allí, y en ese momento Jesús vino como... Sentí como su presencia se interpuso entre el ataúd y yo, y lo cubrió de alguna manera. Y me pareció como si me mirara a los ojos y dijera, tú solo mírame a mí. Pero eso de ahí, el ataúd, la muerte, déjamelo a mí, yo me encargo de eso. Pero tú, concéntrate en mí. Y sentí en ese momento que quería decir, pero, ¿por qué? Pero tenemos tantas preguntas que nos rondan la cabeza. Y siento en ese momento cuando me aferro, pero ¿por qué Dios permites esto? Quiero seguir casada durante más tiempo. ¿Y por qué? ¿Y mis sueños de futuro? Y en general, dame una respuesta. Pensamos que si recibimos una respuesta a algo, eso nos dará comprensión, y que a través de esa comprensión, de alguna manera, llegará la sanidad para que podamos dejarlo a un lado en algún momento, en nuestros cajones mentales. Pero me di cuenta de que es una mentira pensar que así llegará la sanidad. No llega la sanidad solo por saber el por qué. Es más bien la confianza. Me di cuenta de que tenía que decir, o bien me aferro a las preguntas, y sentí como en aquel entonces la presencia de Dios se iría desvaneciendo. Pero sentí que si lo suelto, como Jesús me dice, suéltalo, entrégamelo, tengo como la opción y elijo. Y así será también mi futuro. Y me di cuenta, lánzate a los brazos de Jesús, suéltalo de verdad. Entrégate a esos brazos y luego di, sana mi dolor. Y eso es lo que hizo. Realmente sanó mi dolor después. Y hay una bendición en confiar en Él, incluso cuando no la entendemos. Y simplemente poder soltarlo en sus manos soberanas, aunque no tengamos respuesta. En realidad, también se podría decir, regula de esta ruptura. El corazón sufrió. En aquel entonces el dolor era infinito. También ha surgido algo que no se puede describir. Es decir, tanto amor y también poder decir, hoy sé que este Jesús es real. Él se puede experimentar. Así que quien te haya ayudado, estoy convencida, querida espectadora, querido espectador, no conozco tu situación, pero sé que Jesús te está tendiendo la mano justo ahora. Y dice, hoy puede ser tu día. Quizá usted diga, yo no conozco a este Jesús de esa manera, pero Él se puede experimentar de forma personal. Él quiere tener una relación con usted. Él quiere que le entregue sus preocupaciones, sus necesidades, todo ese dolor y miedo como hemos escuchado. Y Él hará algo bueno con ello. Por eso queremos animarle mucho. Y aunque ahora tenga preguntas y diga, eso solo podemos tratarlo en un programa. No podemos tratarlo de forma exhaustiva, pero si desea ponerse en contacto con Regula, escríbanos. Con mucho gusto le haremos llegar su mensaje a Regula para que también pueda tener un contacto personal con ella. O también si tiene preguntas sobre la fe. Sí, nos alegraríamos muchísimo si este testimonio le ha ayudado a ver que Jesús realmente se puede experimentar, incluso cuando sentimos que todo lo demás en nuestra vida está roto. Yo también estoy feliz, Regula. Dios es tan bueno. Una vez más, te ha brindado un esposo maravilloso. Y eso también es un regalo. Y sí, puedes más, ¿no? Es inconfundible cuando alguien te mira. Puedes sentirlo, la alegría, el amor que tienes también por Jesús. Y les deseo a ustedes y a toda su familia todo lo mejor, que Dios los bendiga. Y también a ustedes, queridos espectadores, si tienen alguna petición de oración, pueden comunicárnosla con gusto. Nosotros oramos con mucho gusto por ustedes. La dirección aparece en pantalla. Y ahora, que Dios les bendiga.